Hola, mi nombre es Consuelo Mejía y este es mi video sobre calorimetría. La calorimetría es una rama de la termodinámica que mide la cantidad de energía generada en procesos de intercambios de calor. Antes de comenzar, hay conceptos que debes dominar. Uno de ellos es la temperatura. Desde el punto de vista de la física, calentar una cosa significa hacer que las moléculas se muevan, vibren más rápido. Esa medida de la agitación de las moléculas se llama temperatura. La temperatura se mide con los termómetros y la unidad en que se puede presentar es en centígrados, grados Kelvin, en donde hay que sumarle 273, a los Celsius y los grados Fahrenheit. El segundo concepto que debes dominar es el calor, el cual es la transferencia de energía de un cuerpo a otro como resultado de sus diferentes temperaturas. Su unidad es la caloría, es decir, la energía que hay que entregarle a un gramo de agua para que aumente su temperatura en 1 grado Celsius. Hay dos principios de la calorimetría. El primero de ellos es que la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un cuerpo es proporcional a su masa. Y el segundo principio es que la cantidad de calor que se necesita para que un cuerpo que se encuentra en temperatura A pase a una temperatura B es la misma que se necesita para su efecto contrario, es decir, para que descienda de B a temperatura A. Un tema que surge de la calorimetría es el calor recibido y el calor entregado. La fórmula que se ocupa para calcular esto es calor es igual a calor específico por la masa de un cuerpo por temperatura final menos temperatura inicial. El calor que recibió y que entregó el cuerpo se puede presentar en calorías o en kilocalorías, según la unidad en que se haya utilizado en el calor específico. Si el calor te da positivo, el cuerpo recibió calor, es decir, se calentó. Por el contrario, si el Q te da negativo, el calor entregó calor, es decir, se enfrió. M es la masa del cuerpo, el cual puede ir en kilogramos o en gramos. Y la temperatura final y la temperatura inicial son las temperaturas que tiene el cuerpo que van en grados Celsius. C es lo que se llama el calor específico y la temperatura inicial son las temperaturas que tiene el cuerpo que van en grados Celsius. C es lo que se llama el calor específico, el cual es una cantidad que me dice cuántas calorías hay que entregarle a 1 kilogramo de una sustancia para lograr que su temperatura aumente en 1 grado Celsius. Cada sustancia tiene su propio calor específico. Ahora los dejo con mi amiga Isidora Soritz para que le explique sobre la temperatura final de una mezcla. Hola, mi nombre es Isidora Soritz y voy a hablar sobre la temperatura final de una mezcla. La temperatura final de una mezcla es el estado en que se igualan las temperaturas de dos cuerpos que inicialmente tenían diferentes temperaturas. Al igualarse esta, se suspende el flujo de calor y el sistema formado por esos cuerpos llega a su equilibrio térmico. Para poder calcular esta temperatura final, existe una fórmula que nos dice que el valor absoluto del calor absorbido tiene que ser igual al valor absoluto del calor cedido. Existe una ley que habla sobre esta temperatura final, que se llama Ley Fundamental de la Calorimetría, que nos dice que un sistema aislado, compuesto por n cantidad de cuerpos a diferentes temperaturas, evoluciona hacia un estado de equilibrio en el que todos los cuerpos tienen la misma temperatura. Los calores intercambiados sumados con sus signos dan cero. Bueno, esto se necesita para entender la calorimetría y ahora mi compañera Camila Ferreira va a hablar sobre el calor de fusión y de vaporización. Hola, soy Camila Ferreira y les voy a hablar sobre el calor de fusión y el calor de vaporización. Primero les voy a definir lo que es el calor latente de fusión. Es la cantidad de calor que hay que suministrarle a una sustancia a una temperatura de fusión, o sea, 0 grados Celsius, para convertirla completamente en estado líquido. Por otro lado, el calor latente de vaporización es la cantidad de calor que hay que suministrarle a una sustancia a una temperatura de ebullición, o sea, a 100 grados Celsius, para convertirla completamente en estado gaseoso. La fórmula que se usa para calcular el calor que hay que entregarle a cierta masa para que se derrita, se evapore, se congele o se condense es Q de calor, que sería el calor entregado, igual a L, que sería el calor latente, por M, que sería la masa del cuerpo, dependiendo si el cuerpo cambia de estado. Es importante acordarse que la temperatura de una sustancia, al cambiar de estado, se mantiene constante, es decir, no aumenta ni disminuye.